la contemplación que uno tiene uno mismo de pecado es mayor. Es mayor, o sea, uno ve peores cosas que antes que no veía. Exacto. Pero uno va notando que uno realmente, como dice el apóstol Pablo, es un miserable. O sea, Exacto. la maldad está ahí. Amén. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros normalmente como creyentes nuestro cambio es superficial, no es un cambio profundo. Y la idea de esta clase es que nosotros descubramos el cambio profundo, busquemos el cambio profundo, que tiene que ver con las motivaciones, los deseos, o sea, los deseos del corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy asistiendo? Pueden ser legítimas las motivaciones, hermanos, y pueden ser distintas, porque ninguno de acá llegó con la motivación correcta. Nadie llegó con la motivación correcta. Nadie llegó con la motivación de amar a Dios sobre todas las cosas, sino que llegamos necesitados de algo, la mayoría. Amén. Buscando respuesta, buscando una solución, buscando una sanidad quizás, buscando una liberación, buscando qué sé yo, que el Señor tome control del matrimonio. Pero a medida que el Señor trata con nosotros y vamos descubriendo esa relación extraordinaria con el Espíritu Santo, nuestras motivaciones van cambiando. Y eso es crecer. El crecer significa que yo partí de un punto, en medio de mi ignorancia, partí en este punto, porque desconozco lo maravilloso y lo glorioso que es nuestro Dios. Pero a medida que voy creciendo y avanzando, voy descubriendo que mis motivaciones tienen que ser las correctas. Entonces, ¿esto tiene sentido lo que puse acá? ¿Ahora puede tener sentido? Sí. Lo excepcional es que andemos en luz. Y no siempre andamos en luz. No siempre tenemos la ampolleta encendida, por así algo decirlo. De repente cuando ya caímos en el problema nos damos cuenta que Exacto. tomamos malas decisiones atrás y nos vimos. Exacto. Con claridad. Y nos damos cuenta que fuimos engañados. Sí. Sutilmente fuimos engañados. ¿O nos dejamos engañar? Es que lo que pasa es que el engaño es potente, porque si no ya no sería engaño, no existiría. Si un cristiano no fuera engañado, para mí es un cristiano extraño. Es que Porque lo normal es que seamos engañados. Es que en el fondo las fuentes de mentira que existen son varias, porque existe la mentira que está por fuera, que por el enemigo, la mentira que está en el mundo, y la mentira más peligrosa es la que está dentro de nosotros. Exactamente. Y esa es la más peligrosa, que está en nuestra carne, en nuestro corazón. Ese es lo más peligroso que... ¿Por qué no vuelve a leer Jeremías 17:9, por favor? Vamos a volver a leer Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando queda esta pregunta, ¿quién conocerá el corazón del hombre? ¿Lo conoce usted su corazón? Solo Dios. ¿Hay alguien que conoce su corazón? Dios. Solo Dios. Solo Dios. Qué bueno que estemos de acuerdo en esto, porque alguien puede decir, no, yo conozco mi corazón. No, me engaña. O sea, estaríamos contra la verdad, contra la palabra. Y eso lo ratificamos después en Primera de Juan. Cuando dice Primera de Juan 1, 8, 10, dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. ¿Es primera de cuánto? Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. ¿Y la de Jeremías? ¿Cuál era? Jeremías 17, 17:9. 9. ¿Lo pueden leer nuevamente en Primera de Juan, los cuantos, para que... Primera de Juan, capítulo 1, verso. Del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, es fuerte. Si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando. Y no ando en la verdad que es Cristo, o sea, la verdad es Cristo. La palabra es la verdad. La palabra me está diciendo que somos pecadores, que soy un pecador. ¿Amén? Pablo era pecador, Pedro era pecador, Jeremías, Isaías, ¿entiendes? Todos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué esto es importante, hermano? Para que nuestra condición, no nuestra posesión, porque nuestra posesión no nos va a sacar ni el diablo ni nadie. Usted es una hija y un hijo de Dios. Pero para que nuestra condición sea siempre dependiente del Espíritu Santo. Porque podríamos correr el peligro de que si yo considero que no soy pecador, que yo no necesite, Con la altura de Dios. no, y no necesite del Señor. Y eso, pastor, tiene que ver con la autoconfianza. Exactamente. Porque no recuerdo el versículo que está en uno de los salmos, en el capítulo de los salmos, pero David dice, líbrame de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Correcto. O sea, como para evitar tener un corazón soberbio y caer en el engaño. O sea, la contraparte sería la humildad. Exacto. O sea, La humildad. necesita un corazón humilde. Humillado. O humillado. Humillado. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la actitud correcta de un hijo de Dios consagrado, un corazón humillado, quebrantado. El Señor jamás lo va a despreciar. ¿Ven? Pero el corazón que dice, porque nosotros inevitablemente hacemos comparaciones entre nosotros, entre otra gente, y nos miramos y decimos, yo no soy como ese. O sea, no es que lo diga, lo pienso. Y ahí ya estoy mal. ¿Amén? Podemos pasar inmediatamente como de la línea del pecador justificado al pecador religioso. Exactamente. Y eso está lleno de la iglesia. La iglesia está llena de gente religiosa porque no entiende esto. Yo puse, lo normal es que seamos engañados. Eso es lo normal. Entonces yo puedo preguntar, entonces, pastor, si lo normal es que yo sea engañado, ¿para qué estoy aquí en la iglesia? ¿Para qué está usted en la iglesia entonces? Si lo normal es que sea engañado. Que aquí comienza el desafío. Me hace depender mi condición, al descubrir mi condición de un corazón engañoso, me hace depender del ministerio del Espíritu Santo. ¿Amén? O sea, depender de Cristo. David lo entendió, por eso decía, tengo hambre del Dios vivo. Depender las 24 horas del Señor, de su gracia, de su sabiduría, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo, ¿qué hace? Trae luz a nuestra vida y revelación de la palabra. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo hace esa función de revelarme la palabra al leerla yo. Veamos en Efesios 1, 17, 18 y 19. Perdón, Efesios. Capítulo 1, versos 17 al 19. Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es el superabundante grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí está el apóstol Pablo pidiendo
¿no es cierto?, que la iglesia sea alumbrada en el conocimiento pleno de Dios. Amén, es lo que debemos pedir. Por eso que nuestras oraciones, que es un elemento fundamental, también la oración tiene que ir creciendo en cómo estamos pidiendo. Porque ya esas oraciones de pedir por esto, por estas cosas chicas, eso ya no nos corresponde. O sea, hay que seguir haciéndola, otros lo seguirán haciendo. Pero lo que ya estamos entendiendo el ministerio del Espíritu Santo y de la luz, debemos entrar al mundo y a la dimensión de lo que Dios quiere con nosotros. Es decir, Señor, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Entonces, ¿cómo definimos entonces un cambio superficial? ¿Es un cambio superficial? ¿Cómo podemos definir un cambio superficial? Porque estamos hablando del momento en que tú entras a convertirte en un hijo de Dios y entras al sistema religioso de la iglesia, y realmente lo que ha pasado con nosotros es un cambio superficial y no un cambio profundo. ¿Cómo yo defino entonces un cambio superficial? Cuando sigo haciendo las obras de la carne. Ya, pero hay algo, O o sea, por ejemplo, yo como sé, cómo nos ve la gente que antes te veía a ti sin Cristo, cómo te ve la gente hoy día con Cristo. Si es una conversión real, el cambio se va a notar, Ya. se va a ver. Pero si yo sigo en la carne, me van a ver como cualquier Ya, persona. pero yo estoy hablando aquí de un Pero cambio eso- superficial. Pero eso lo vimos en la otra clase que decía, ¿por qué lo hago? Exactamente. Claro. O lo otro que tenía que ver con si mi motivación era por la obediencia a Dios, ¿o Claro. no? Claro. O sea, cuando la conversión es sincera y es correcta, se nota un cambio totalmente en el comportamiento de la persona, en cómo habla. Es que ahí está el error. Mira, un cambio superficial tiene que ver con mi conducta externa, no mi conducta interna. Y esto es lo que yo quiero que se lo grabe. Lo que busca Dios es que nosotros, nuestro corazón, esté balanceado correctamente. No lo que yo hago. Yo puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo adorar, puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo ser un excelente predicador, pero mi corazón no está rendido. Y eso es lo que hemos visto en tantos videos. Cuánta gente es engañada y de pronto dice: ¡wow! El hombre de Dios cayó en adulterio, el hombre de Dios cayó en esto, el hombre de Dios prisionero de esto. ¿Por qué? Porque ese hombre en el fondo nunca tuvo un cambio profundo, su cambio fue superficial. Ahora- Y eso, perdón, Katy, Francisco, está llena la iglesia del cambio superficial y no del cambio profundo. Ahora igual es una etapa que uno va pasando cuando va creciendo. Exactamente. O sea, primero obviamente la gente va notando el cambio que tiene que venir con Superficial, hechos, claro. tiene que ir con hechos. Correcto. Pero ya después ya va haciendo un cambio mucho más profundo. Es que ahí está lo peligroso. Por ejemplo, cuando yo me quedo pegado en el cambio superficial, porque me acomodé, porque es increíble caer en un sistema. Por eso que, hermanos amados, esto es muy importante, la sensibilidad espiritual. Porque yo puedo ser un religioso sin darme cuenta que soy un religioso. ¿Y el cambio se puede producir por obligación? O sea, me refiero a que yo voy a hacer un cambio en mi vida porque estoy obligada que el Señor haga ese cambio, por temor, no por la convicción interna mía, sino que porque yo le tengo miedo a Dios. Eso es una motivación incorrecta. Entonces yo le voy a hacer caso y me voy a rendir nada más que porque le tengo temor. Y no es lo que Dios no busca esa relación, aunque se da, pero lo que busca Dios es muy dada eso en otras religiones, sobre todo la iglesia católica es muy dado eso. Por temor a
por Hasta el temor. infierno Exacto. ¿Se acuerdan que ellos, la indulgencia, que era un elemento fundamental? El catolicismo se pagaba para poder ser indulto en términos de los pecados. por los muertos. Exactamente. Entonces, ahí se marca un precedente con respecto a la religión. Pero ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Que nuestro servicio sea por amor, Sea genuino. honesto, transparente, genuino, y tiene que ver con el deseo. Aquí hay un versículo clave en Efesios capítulo 2, verso 3, que revela esto. Fíjense. ¿Cómo? Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo les está hablándole a la iglesia. O sea, a la iglesia, miren. ¿Qué dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya. Aquí hay una palabra que me llama la atención. No sé si a usted le llama la atención. Hijo de ira. No. Estamos hablando de cambio profundo y cambio superficial. El cambio ¿Deseo de superficial. la carne, decía? Deseos. Deseo de la carne. El deseo, ¿de dónde nace el deseo? De la carne. ¿Pero de dónde nace el Del deseo? corazón. Del corazón. La De ahí mente. vienen todo. ¿Amén? ¿De dónde vienen los homicidios? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Exacto, ahí están. La mente. Exacto. No, ahí tiene que ver con un tema del deseo. Es que eso es lo que estoy hablando. Lo Porque que- al final siempre nosotros para llegar a una acción lo tienes que pensar, primero lo piensas en tu mente y después lo actúas. O sea, pienso, viene el sentimiento y luego actúo, ¿no es cierto? Salvo una persona que actúa motivada por la ira. Cuando está la Sí, ira, el impulso. claro, el impulso. ¿Me entiendes? La ira hace que puede matar a una persona. Y de hecho, gente que tremendamente que es pacífica, en un momento de ira se puede convertir en un homicida. Pero o sea, yo puedo estar enojado, pero dice... Airado, pero no pecáis. Claro. Lo que quiero resaltar es esta palabra, deseo, que está conectado con mi corazón. Cuando yo hablo corazón, hablo la mente, ¿ya? Y donde está, se funde también el alma aquí. Este es un elemento importante. Entonces, si yo tengo un cambio superficial, no estoy combatiendo realmente a mi carne. Cuando tengo un cambio profundo, le estoy haciendo la guerra a mi carne. O sea, ahí primeramente sería, pastor, o sea, ahí pedirle a Dios en una oración obviamente sincera, de corazón al Señor ahí entre Él y uno. Y que Él examine nuestro corazón y lo que nosotros nos vemos. Acuérdate lo que dijo David, examíname mi corazón, pruébame. Pruébame, sí. Ahora, ¿nosotros estamos en condiciones de pedirle eso al Señor? O queremos tener nosotros el control. Porque eso muchas veces... Es que eso tiene que ver... Un poquito de susto. No, pero Esa parte de nosotros la somos Biblia buenos donde para tener el sale control. límpiame con un hisopo, Sí, ¿en qué parte sale esa? es un salmo. Pero tiene que ver con el hisopo que limpia la mente, ¿no es cierto? ¿O Claro. no? Es un elemento que el hisopo es un elemento para limpiar. Pero Entonces, sale, ¿no es sale. cierto? En el Salmo, en un Salmo. Sí. 51. El corazón. Salmo 51. parece que sale. Bueno, ahí lo buscan. El punto, entonces el punto de esto, que nosotros vamos, cómo esta clase tiene que ver cómo vivimos una vida plena en el Espíritu. Lo primero que tengo que hacer es identificar y reconocer una gran verdad, que mi corazón es engañoso, que soy un pecador. O sea, 51. yo parto de esa base. Cuando yo estoy reconociendo, no estoy contra Dios ni contra su palabra. Cuando yo no reconozco, me opongo a la verdad. Y el que se opone a la verdad, ¿en qué condición está? Mal. Bueno, Por eso que es tan importante primero reconocer quiénes somos. Aquí dice el pastor, dice el 51:10, dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio Exacto, y renueva en mi interior tu espíritu fiel. correcto.
David decía un corazón limpio, o sea, su corazón no estaba limpio. Sí, pues no estaba visualizado eso. Ahora, eso es tremendo, visualizarnos quiénes somos, es una postura muy correcta, y visualizar quién es Él. O sea, visualizo primero quién soy yo, cómo soy yo, y luego visualizo cómo es mi Dios. La conjugación de estos dos elementos hacen que el cristiano ande con un cambio profundo. Porque antes de hacer las cosas, va a analizar por qué las está haciendo. Ustedes dos levantaron la mano el domingo. Bueno, el Señor lo va a probar. Porque para ver si realmente es así o no es así. Y puede que sea así, y puede también que sea no sea así, y es válido. Y tampoco quiero que ellos se sientan mal porque a mí me ha pasado varias veces en que el Señor me ha probado que en el fondo era pura boca. Y yo antes me sentía mal por eso. Y yo encontré que es lo más sano reconocerse que uno se equivocó, que fui engañado por mi propio corazón. No fui engañado por el diablo, fui engañado por mi corazón, pensando que mi corazón está bajo mi control, pero mi corazón no está bajo mi control. Mi corazón tiene que estar rendido bajo el control de Dios, no bajo mi control. Pastor, pero hay una cosa, cuando uno por ser dice, no, yo estoy bien con mi Dios, estoy bien, yo voy a misa, o voy a, no sé, voy a predicar, una cosa así, pero él se está engañando. Y es un engaño bien fuerte. Porque es igual que cuando usted se mira al espejo. Pero si miren más, eso es lo que pasa habitualmente en la iglesia. ¿Por qué la iglesia sufre tantos escándalos habidos y conocidos en toda la iglesia? La iglesia católica, ¿cuál fue el escándalo más grande? La pedofilia, ¿no es cierto? Salió descubierta por todo el mundo. La iglesia evangélica con respecto a los dineros. Y también a pastores que de repente abusan de personas, inclusive de hermanas. El otro día un pastor le habían cedido un terreno, una hermana le había cedido un terreno, él se la engañó, un montón de cosas. Entonces la pregunta es, frente a esa realidad, ¿cómo vamos a seguir viviendo nosotros? Aquí mismo ha pasado. Aquí pasó gente que estuvo aquí delante y que tenían un tremendo cartel que venían de otra iglesia y terminaron con el tiempo no yéndose. Salió a la luz el problema porque yo estoy orando, esa es mi oración. Mi oración es, voy a ser bien honesto, yo oro para que aquí tratemos de ser lo más balanceado y sano y no haya hipocresía, sino que seamos honestos para trabajar con las debilidades que tenemos. Porque tenemos debilidades distintas. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades. Partiendo con las debilidades que tengo yo. Por lo tanto, la iglesia tiene que orar por el pastor orar por los hermanos entre la iglesia es muy importante. Porque las debilidades van a estar ahí. Pero si yo digo, no, yo soy el jefe, el pastor, el superhombre. Entonces ahí está el peligro. Y lo único que va a ver usted es un cambio superficial. Una cosa que se infla y en cualquier momento la revienta el Señor. Y no éramos lo que decíamos ser. Entonces, partamos de la base, por eso que es importante la condición. Conocernos. Esta es mi condición. Aquí no hay ningún hombre ni una mujer santa, con aureola, ni con ala, nadie le creció la ala, sino que somos pecadores arrepentidos. Y nos estamos arrepintiendo todos los días. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Ahora, si vivimos dependientes de la gracia del Señor, obviamente la luz va a estar más cerca de nosotros. Porque el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo nos va a guiar. O sea, es más necesario conocer la condición que uno tiene como hijo de Dios que no la posición. La posición es importante.
La posesión es importante, pero no la perdemos, no por nosotros, Katy. No, pero es que hay gente que falla en la posición porque hay gente que piensa que por fallar ya pierde la identidad de hijo y el diablo lo engaña con eso. No, yo no lo veo así. Yo digo, me creo un cuento porque soy hija de Dios, tengo la posición de ser hija de Dios. Ese es un peligro. O sea, soy hija de Dios y por lo tanto yo puedo ir, venir a hacer, qué sé yo qué. Pero por ejemplo, el Francisco se puede portar muy mal contigo en los momentos más que tú lo necesitas. Voy a poner un ejemplo, esto ojalá que nunca ocurra. Pero nunca tú vas a poder negar que es tu hijo. Claro. Ahí eso es lo que te parece lo mismo al Señor. El Señor nunca va a decir, este no es mi hijo. Porque él sería mentiroso. Él nos dio la autoridad solamente por el regalo que nos dio, que es la gracia, nos dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Pero yo como hijo de Dios no tengo que sobrevalorar esto, sino que tengo que verlo con humildad. Esa es la condición. Exacto. Sentirse con condición de ser hijo de Dios. O sea, posición hijo de Dios, la condición mía debe estar correcta como hijo de Dios, armoniosa. ¿Qué es lo que es la lógica? Que si tú formaste a tus hijos, los criaste, les diste todo, la lógica es que tu hijo te ayude en los últimos momentos tuyos, cuando tú necesites. Esa es la lógica. ¿O no? Y eso hablaría de un buen hijo. No volver la espalda. Y vemos casos terribles, porque hay padres que están olvidados. Jesús en su enseñanza también dice, y él no desatimó en morir como en una condición de pobre, de mísero. Entonces fue siempre humilde, fue siempre, es más, yo creo que él también pedía muchas veces al Padre que lo ayudara a que no fuera a ser muy erguido, muy soberbio. Porque esas cosas yo creo que están por ahí en un momento, se dan esas cosas en la vida de uno. Entonces uno es cuando tiene que orar y pedirle a Dios que guarde nuestro corazón, como decía el salmista David, decía, Señor, dame el espíritu fiel tuyo, y libra mi corazón de ser soberbia o orgulloso. Y líbrame de los pecados que me son ocultos, David oró por eso. Porque el Jeremías lo dijo. Porque aparte también son cosas, bueno, al principio es como todo, uno va aprendiendo y al principio es como más evidente ciertas cosas, después las cosas se ponen muy sutiles. Y el enemigo también ocupa la sutileza. Entonces yo puedo irme de a poquito, sin que yo me dé cuenta, ponerme soberbia en ciertas cosas, o ponerme así como aquí vengo, pero parte de muy poco. Sobre todo el tema de la vanagloria. Que a lo mejor sin darme cuenta, no sé, voy a poner un ejemplo. Hay que orar por alguien. Y de repente, ya, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, tal cosa, estoy poniendo un ejemplo. Y después a lo mejor como que digo, ya, como que siempre, no sé, pero como que ya empieza a haber otra intención. Y ahí también hay que cuidarse, pues así como, ya, tú eras mal, voy a orar yo, no sé, estoy inventando. Pero como que empieza a haber otra cosa adentro, que también hay que cuidarse de eso. Yo me acuerdo cuando... Bueno, perdona, es importante lo que dice la hermana. O también los hermanos también de repente contribuyen a subir a alguien. Claro, por ejemplo, yo les digo siempre, pero yo se los declaro, y es bueno declararlo, yo peleo contra el orgullo. ¿Me entiendes? Yo digo, los hermanos saben, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Los que son más antiguos. Mi debilidad es el orgullo. Entonces, ¿qué le pido al Señor? Humíllame, Señor. Y yo le pido lo contrario al orgullo. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que yo puedo ser engañado cuando usted me dice, oh, pastor, estuvo bueno, estuvo bien la prédica. Claro. Entonces, decir, el Espíritu Santo me dio la revelación, como si uno tenga el Entonces, Pablo lo dijo, Pablo habló de la codicia, Pablo era codicioso. Y lo menciona en la carta, dice, si yo no hubiera conocido la ley, nunca hubiera conocido el pecado, y el pecado de la codicia, es decir, él está enfrentando a la iglesia su debilidad. Y ese es el problema de la iglesia latinoamericana, que somos muy, ¿cómo es la palabra?
dígalo en buen chileno, por usted. No. No. ¿Hipócrita? Hipócrita. Eso es. La iglesia Hipocresía. protestante europea se para de pie y no tiene ningún problema. Yo lucho contra, por ejemplo, un hombre dice, yo lucho contra la pornografía. Yo lucho con esto, yo lucho con esto. Y nadie se espanta, sino que oran. Aquí, ¿cómo Aquí, es posible que haga exacto, eso? como el hermano, como el de la boca para pastor. afuera, porque ellos también tienen su... Exacto. Pero Es debería como- ser. Es como la Es como, Biblia es como dice, cuando se la reúnen, paja en el ojo. cuando se La reúnen, cuando tienen adicciones y se reúnen, Exactamente. no hay un monitor que los Los tenga. alcohólicos. ¿A usted qué le pasa? No, yo sufro de tal cosa. No, Es yo muy sufro de bueno, tal cosa. es muy bueno Y se eso. autoayudan y se. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner en la condición correcta. Pero el diablo va a estar, como se dice, enfrentado. Ya lo tenemos, el diablo, porque el diablo le gusta las tinieblas. El diablo le gusta que todo esté oculto. Se potencia en eso. Pero aquí nos falta madurez. Porque no sabemos, porque saldríamos con esa, oye, yo pecado que tenía el hermano tanto. Claro, y mira, ¿quién la conoce? ¿Quién la Exacto. vio? Que la vio tan tranquila. No tenemos madurez, nos falta madurez. No venimos del especialmente en los latinoamericanos, somos medio en Es ese que a lo sentido. mejor las raíces que nos llegaron eran todas malas. Exactamente. Pero eso la se raíz puede de- trabajar. Hay que trabajar. Bueno, yo aquí no estoy, cuando tuvimos todos estos incidentes que pasaron en la iglesia, que fueron cosas visibles, errores grandes, atacamos eso, yo le dije, hermano, sea sincero, porque de qué manera uno lo vamos a poder ayudar. Nadie está aquí para condenarlo con el dedo, aquí estamos con la mano para levantarlo, pero no para acusarlo. Fíjate que día atrás leía en el diario un congresista inglés que renunció a su cargo porque él en los momentos en que estaban reunidos, en los momentos que tenían que hacer cosas importantes, él había estado viendo pornografía. Y nadie lo denunció y nadie nada, pero el tipo dijo, esto no es lo correcto y no es lo normal. Renunció. A mí me están pagando para hacer otras cosas, no. Claro. ¿Ya renunció? No como lo que pasó aquí. No, imagínate. Y era ministro, digo. Lo están enfocando, lo están mostrando mentiras, ese no era yo. Y que ahora la vida actual, la vida real, ahora. Es bueno aprender esto, lo que estamos haciendo aquí nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que en estos momentos, nosotros, aunque no queramos, pero hemos sido engañados. Sí, todos. Hemos sido engañados. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros nos apartemos del engaño, que queramos cosas más limpias, más, ¿cómo se llama? Una palabra que hay, no, que seamos nosotros mismos. Y decir, uy, nos engañaron, pero ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me engañó el almacenero? ¿Por qué me engañó? Pero es que siempre vamos a estar siendo engañados acá, pues. Claro, Siempre. Y en la Cosas vida más sutiles, real. pero siempre vamos a seguir Es engañando. por eso, disculpe hermano, es por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo lo identifica cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exacto. Y él después sigue diciendo que Gracias a Dios. le da gracias a Dios por Sí. Jesucristo, porque en Sí. él encontramos nuestra Exacto. redención. Si no, no. Sí. Y en el fondo, ¿de qué nos va a redimir el Señor? Nos va a redimir de este cuerpo de muerte. Si aquí es donde nosotros somos afligidos, en esta carne, aquí mora el pecado, aquí están los caminos de muerte, están dentro de nosotros. Pero Dios nos dio una segunda naturaleza santa. Entonces, cuando nos alineamos, como dice el pastor, nos alineamos a lo espiritual, a lo espíritu, entonces ya nos humillamos delante del Señor, ya nos vamos a mandar conforme a esos pecados que están en nosotros. O sea, intentamos, porque no vamos a nunca hacer... Por eso que anhelamos y deseamos nuestra redención. Amén. Y nuestra redención, ¿cuándo se va a cerrar el círculo de la salvación? Cuando veamos a Cristo. Cuando veamos a nuestro Salvador. Ahí seremos. Vayámonos en esta jornada con esta palabra. ¿Necesitamos luz? Sí. Sí, mucha luz. Necesitamos mucha luz. Y no solamente para ver al resto, sino para vernos nosotros mismos en nuestro propio corazón. Exacto. Porque aquí está el problema, el corazón. Engañoso más que cualquier
cosas. Así es. Entonces Dios nos ayude, que tengan bendiciones mis queridos hermanos y ahora... Son todos pecadores. Somos pecadores. Ayuda, ¡Ese más pecador! Ya toca que nos paran. líbranos, Señor. Ya, ahí vamos a dejar entonces al maestro Osvaldo Campos para la segunda clase. Ok. Vamos a comenzar orando al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos instruya y nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos, Señor. Tú eres digno de alabanza, de adoración y gloria, Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de poder reunirnos, Dios mío, como iglesia y poder, Señor, venir a ti y ser instruidos por tu palabra. En esta hora nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, háblanos, enséñanos, guíanos a toda verdad, a toda justicia, a través de las Escrituras, y pon, Señor, un hambre y una sed de ti, por conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos y te adoramos, y te damos gracias por este momento hermoso que nos permite vivir de instrucción, de enseñanza. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir nuevamente otro martes más este tema hermoso que estamos hablando sobre la doctrina de la Escritura. Bueno, hoy día con la ayuda del Señor lo vamos a poder terminar, vamos a poder cerrar. ¿Recuerdan algunos? ¿Cuántos vinieron a la clase anterior? ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? Bueno, voy a hacer un breve repaso, a pesar de que, gracias a Dios, la clase está ahí en YouTube, ahí está en Facebook también, y eso es una bendición. El que no la pudo ver, la puede tomar, o sea, entrar a las redes sociales y poder verlo. Bueno, algo rápido. Lo que vimos fue que la Escritura es infalible e inerrante. ¿Ya? La Escritura es infalible e inerrante. ¿Qué quiere decir es inerrante? Significa que la Biblia en sus documentos originales no tiene errores. Y infalible significa que es incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores en el cumplimiento del divino propósito. O sea, la Escritura nos va a llevar al camino correcto y nos va a revelar a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Entonces, tiene eso la Escritura, es infalible e inerrante. Y tomamos también un ejemplo histórico muy importante, que fueron los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947, ahí en Cisjordania, en Palestina. ¿Ya? Eso fue un hallazgo bastante importante, y ahí manifestaba la inerrancia, el Señor, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. También vimos que empezamos a hablar sobre los argumentos internos. ¿Recuerdan? Argumentos internos. Vimos que la Biblia tiene unidad temática. Sí. ¿A qué se refiere? Que la Escritura aborda un solo tema que tiene que ver con la redención del hombre, y el protagonista de ello es Jesucristo, el Señor. Amén. Se tiene unidad temática. Amén. Y ahí tiene, por ejemplo, en un periodo de aproximadamente 1500 años, pudo abordar toda la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis, y eso no hay otro libro que tenga esas características. O sea, es el libro de los libros, la palabra de Dios. Y también que 40 autores, por los cuales fue escrito aproximadamente 40 autores, se escribió en 3 continentes, Asia, África, Europa, y también en 3 idiomas, el hebreo, partes en arameo y griego. Entonces, el argumento interno, que es la unidad temática. Y también teníamos la evidencia de los autores.
que tanto los autores del Antiguo Testamento, ellos declararon que dijeron la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con profetas, hombres de Dios, que declaraban que ellos hablaban la palabra del Señor, con autoridad. Y también los autores del Nuevo Testamento también corroboraban a los autores del Antiguo Testamento, citándolos, ¿cierto? Y también los mismos autores del Nuevo Testamento se citaban entre sí. Podemos ver a Pablo citando a Lucas, citando a Mateo, a Pedro citando a Pablo en los escritos, y eso fue lo que vimos con respecto a la evidencia de los autores. También vimos la evidencia de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús creyó en las Escrituras. Jesús declaró las Escrituras. Podemos ver el episodio de la tentación, cuando Cristo fue tentado en el desierto. Él declaró la palabra y Él creyó a las Escrituras y Él las enseñó. También que Jesús creyó en los profetas, creyó en los personajes de las Escrituras, creyó en los episodios del Antiguo Testamento, en la creación, Adán, Eva, en los profetas, por ejemplo en Jonás, con su episodio con el pez, Noé, el tema del arca. Él nombró a aquellos personajes, él creyó en aquellos personajes históricos y los nombró. Y también teníamos, no recuerdo si vimos esto, el testimonio del Espíritu Santo en el creyente. ¿Okay? Este también es otro argumento interno. Es otro, creo, me parece que no lo vimos. ¿Cierto que no lo vimos? ¿Cierto? Ok, entonces, no lo vimos. Acá, en el argumento Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 7 al 14. ¿Okay? Acá va a ser Romanos, capítulo 1, verso 16. Alguien si puede leer 1 Corintios capítulo 2, del verso 7 al 14. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Ok, entonces, ¿qué quiere decir ahí el apóstol Pablo en ese escrito que leyó la hermana? Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo con respecto a lo que Dios ha revelado. ¿Ven? Entonces, el testimonio del Espíritu Santo en el creyente con respecto a las Escrituras es uno de los argumentos poderosos en el cual nosotros lo experimentamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos saber y entender, o sea, en forma simple, de que la palabra de Dios, que esta Escritura es la palabra de Dios? Por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a una persona que no conoce a Dios, tú le puedes dar cientos de argumentos con respecto a la Escritura. Argumentos internos, argumentos externos, argumentos históricos. Puedes darle muchos, hasta argumentos científicos, de descubrimiento, hasta profecías. Pero una persona que no ha nacido de nuevo no los va a aceptar y no los va a recibir. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto. Está muerto. Pero una persona que ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios
lo va a ver, va a decir, esta es la palabra de Dios, esta es la escritura de Dios. Así es. Y no va a necesitar explicaciones, simplemente lo va a creer con un corazón simple, va a creer en la palabra del Señor y no lo va a cuestionar. ¿Puedo contar una experiencia para refortalecer ese punto? Yo en la básica tuve el ramo de religión, ¿ya? Y teníamos una profesora que era bastante buena, y yo creo que el Señor tampoco con ella nos empezó a hacer el camino, porque ella era católica, pero no enseñaba la Biblia como un católico, ¿ya? Por ejemplo, hacíamos estudios de los pasajes y ella daba la explicación y el contexto de la historia que habíamos visto, así como Jonás o la historia de José y todo eso, y daba la enseñanza. ¿Ya? Pero eso me duró hasta octavo básico. Okay. Posterior a eso, en la enseñanza media, ahí donde uno empieza con la etapa rebelde y cosas por el estilo. Y yo por las mías siempre quedé como con esa hambre, porque en la enseñanza media no existía ramo de religión. Y yo lo intenté hacer por las mías en mi casa. Y tomaba la Biblia, que teníamos en ese entonces una Reina Valera de una... No tiene por qué. ¿De dónde salió? De una Santa Providencia. Ya, yo les voy a contar esa parte de la historia para que no queden mal lo entendido. Era la única Biblia que teníamos en todo caso. Yo trabajé en el aeropuerto y de repente se quedaban equipaje, cosas, que nadie las reclamaba. Y en una oportunidad quedó una Biblia. Y yo la miraba y la miraba. En mi casa no había Biblia, no había nada. Bueno, dije yo, entre que se pierde y se la lleve a alguien, mejor me la llevo yo. Que hasta el día de hoy Había quedado olvidado. y era de un cura. Era de un cura. Era de un cura. ¿Ah, no la Biblia esa? No, es otra, es la, ya. una Reina Valera que tengo. Reina, ya, ok. Del 60, pero del 60. Entonces dije yo, entre que se pierda, que la boten, que la destruyen, mejor me la llevo a mi casa. No sé para qué, porque se me iba a servir, porque yo conocía al Señor, pero de lejos. Entonces yo para esa clase de religión me llevaba esa Biblia de esa Reina Valera, y después en mi casa solo, por la mía, lo intentaba. Y leía la Biblia y no entendía nada. Nada. No. Decía, pero ¿cómo si estoy yo con la profesora? ¿Cómo la profesora no Nada, nada. Pero ¿qué ocurrió? Era un libro muerto, la verdad de las cosas. Pero apenas yo recibí al Señor, conocí al Señor Jesucristo, y que ahí llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, cobró vida. Y las primeras experiencias que yo tuve con la Biblia, hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo te pasó eso? Pero sí, las palabras saltaban eso pasa. del libro. O sea, yo por ejemplo le preguntaba, Señor, necesito esto, una respuesta, y yo abría, ¡pum! Y de repente sí, saltaban algunas palabras específicas de él. Entonces con el Espíritu Santo, la Biblia para mí cobró vida. Y entonces yo puedo dar testimonio fiel de lo que usted está mencionando. Porque yo antes lo intenté por las mías, pero nunca me pude leer, por ejemplo, Génesis, pues siempre me queda pegando el capítulo 1, 2, no entendía. Pero ya con el Espíritu Santo, el Pentateuco me lo he leído como 3 veces, y así. Ahí te das cuenta, Francisco y hermanos, que la obra de la regeneración y el nacimiento es solamente una obra de la voluntad de Dios. Amén. Y cuando Él se revela a tu vida y a mi vida, nosotros, este libro cobra vida. Cobra vida. Mira, yo le voy a contar una pequeña experiencia mía. Yo cuando conocí al Señor, estamos hablando del año 94 más o menos, era 95 o 96, por ahí, 96 creo. Yo recuerdo que la única Biblia que había en la casa era una. Había una sola Biblia, una capa negra. Y ahí el Señor, uno se da cuenta cuando te empieza a rodear con su Espíritu Santo y te va a conducir a Cristo. Y yo recuerdo que empecé a tener un hambre de Dios y empecé a agarrar esa Biblia. Y empecé a tener una curiosidad. Y ahí Dios me empezó a hablar a través de esa Biblia. ¿Y saben qué era esa Biblia? Era la única Biblia que había en la casa y era una Biblia de Testigo de Jehová.
pero a través de esa Biblia el Señor me empezó a atrapar. Y ya obviamente después, cuando fui introducido en el Evangelio, tuve mi Biblia, Reina Valera, una Biblia de estudio. Pero Dios te toma, te rodea y te revela la palabra. ¿Ok? ¿No a todos le hace lo mismo? ¿Cómo? Y yo leo la Biblia y no la entiendo. Sí. Yo creo Entonces que yo quisiera saber Esa es la luz. si a todos le ¿Y sucede cómo esto. fue, una pregunta, no tiene nada que ver con lo que está haciendo, ¿y cómo fue que llegó de una Biblia, que a lo mejor en ese momento tenía testigos de Jehová, a optar como por otro tipo de Biblia? O sea, no hice como por esa religión, pero tenía. No, porque el espíritu que me estaba guiando era el espíritu de Lo verdad. guía toda la verdad. Y el Espíritu Santo es el espíritu de verdad y Él te guiará a toda verdad, a toda justicia. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Él es la verdad y la justicia de Dios. Entonces, si hay un espíritu de error, ¿a dónde te va a guiar? Al error. Pero si está el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, te va a guiar a la verdad. Y Aunque tenga un elemento que esté raro. justamente, que tenga un elemento raro. Y yo no entiendo, entonces O sea, era un Dios elemento raro. después pone, que todos tenemos experiencias distintas, pero Dios de repente, claro, en el caso de él lo llamó por no sé qué a lo mejor estaba pasando, o la necesidad del espíritu de... Sí, estaba viviendo una aflicción en un momento en el cual necesitaba respuestas. Y ahí Dios me rodeó y me condujo y me puso las personas. Llegó mi cuñado en aquel entonces que era cristiano y me rodeó el Señor con lazo de amor. Llegó el tiempo de Dios para mí. Entonces lo entiendo, porque yo no Entonces, leo y no entiendo. es que no sé, a todos nos empieza a suceder, nos empieza a ocurrir, pero en el fondo uno tiene que ver con que empecemos a humillarnos. Nos humillamos delante del Señor. Nos humillamos delante del Señor. Es que hay algunas cosas que las tenemos. Es que hay algunas cosas que no las vamos a entender nosotros solos. Ya, pero ya dejen. Sí, Sí, hermano, oiga hermano, para que vamos avanzando también. Que hay algunas cosas que nosotros no las vamos a entender solos. Necesitamos de lo que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, que son los dones, maestros Eso es lo que de la necesita, Escritura. que anime Entonces, los niños. eso. Hay algunas cosas que sí las vamos a entender, pero otras cosas que el Señor nos va a llevar a, como dice el pastor, a los habilitadores, los maestros que Dios ha puesto dentro de la congregación para que nos vayan enseñando y vamos aprendiendo. Todos necesitamos ir aprendiendo y ser interiorizados más y más en el camino del Señor para ir creciendo. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo afirma la veracidad de las Escrituras en nuestro corazón. Eso es lo que hace. Nos revela la palabra, las Escrituras. ¿Ok? Entonces tenemos el testimonio del Espíritu Santo en el creyente. Y ahora vamos al argumento externo. Argumento externo, tenemos tres argumentos externos. El primero es el testimonio de la experiencia. El testimonio de la experiencia. Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Sí. Una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Una experiencia. O sea, ¿cuántas personas, quizás acá, a ustedes mismos hermanos, les ha pasado que un familiar o ustedes mismos, el Señor los tomó y provocó un cambio en ustedes a través del Espíritu Santo, y ese mismo cambio produjo que la gente que estaba alrededor, familiares, vinieran al Señor también? Eso Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, Lo hace. una experiencia, una evidencia externa que es importante es esa. Cuando el Señor salva a alguien, Amén. por ejemplo, una persona que es conocida por tener un pecado continuo en su vida y su vida es nombrada, ya no lo nombra por el nombre, prácticamente lo nombra por su pecado. Entonces, viene el Señor, cambia a esa persona a través del poder del Evangelio, del mensaje de la palabra del Señor. Y claro, o sea, ven una evidencia clara de la transformación, la gente, y entra la curiosidad y siguen a esa persona. Entonces Dios también utiliza aquello para traer a los incrédulos a la experiencia con el Señor. Usa a otras personas, usa un testimonio. Por eso es importante
que en nuestras vidas nosotros estemos ligados a Cristo y podamos tener un buen testimonio. Una vida en santidad, una vida conforme a las Escrituras. Y eso va a provocar un impacto en los que están alrededor nuestro, tanto en nuestra familia como en nuestros vecinos, en nuestro vecindario y a donde nosotros estemos. Recuerden, somos luz del mundo, somos sal de la tierra. ¿Amén? Entonces, el Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Es la Escritura, es la palabra, es el mensaje, es la palabra del Señor. Y esa transforma y cambia vidas, y lo sigue haciendo. ¿Ven? Entonces tenemos el argumento externo del testimonio, de la experiencia. Tenemos también otro argumento, que es descubrimientos y ciencia. Es bastante interesante. Es bastante interesante. Descubrimiento y la ciencia. Dios comprende todas las cosas, mucho antes que el hombre las descubra, y sus reglas y sus leyes no cambian. Es impresionante. Bueno, la Biblia no es un libro científico. No lo es. La palabra de Dios no es un libro científico, pero uno cuando comienza a leerla, comienza a descubrir que hay cosas que los científicos han descubierto, pero ya estaban en la Escritura. Y uno comienza a darse cuenta de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de poner todas aquellas perlas, todas aquellas riquezas en la palabra. Y aquellos hombres que se enfocaron en estudiar, en escudriñar ciertas cosas y con tantos años de esfuerzo pudieron descubrirlas. O sea, la Escritura ya los había dicho. Es impresionante. Hay algunos ejemplos, yo tengo aquí algunos ejemplos con respecto a los descubrimientos de la ciencia. Por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Nosotros lo sabemos. La Escritura lo dice, ¿cierto? ¿Cierto? Científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone por 28 elementos, todos encontrados precisamente en la tierra. Génesis capítulo 2, verso 7 y Génesis capítulo 3, verso 19. Eso está ahí. O sea, nosotros hemos leído aquella escritura. Dice que hemos sido creados del polvo de la tierra. Dice que el cuerpo va al polvo y nuestro espíritu, nuestra alma va al Señor. Y nosotros volvemos a la tierra cuando morimos, cuando pasamos el velo de la muerte, vamos a la presencia del Señor. Aquellos que hemos sido por gracia redimidos, tenemos esa esperanza de ir a nuestro Señor. Este cuerpo volverá a la tierra. Somos vasijas de barro, somos polvo. Y tanto que nos creemos de repente. Claro. Somos polvo. Sobre todo en la juventud. Génesis 2.7, disculpe. Sí, era Génesis 2.7 y Génesis 3.19. ¿Sí? Son 28 elementos del polvo. Está compuesto nuestro cuerpo y están también ahí en el polvo en la tierra. Sí. Dios lo dijo, somos hechos del polvo, de barro, ¿cierto? Otro descubrimiento que está en Génesis capítulo 1, verso 1. Eso lo vamos a leer. Que tiene que ver con un científico inglés llamado Herbert Spencer, del siglo XIX. Herbert Spencer. Claro, Spencer. 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 Es Herbert. Te voy a contar que le vaya viendo. Estamos viendo Qué bendiciones. bien, Mañana. Herbert Spencer. ¿Qué descubrió este caballero? Estaba pastor, bendiciones, ahí todo. ¿Qué descubrió él en el siglo XIX? Un científico inglés. Él descubrió que todo lo que existe, todo lo conocido, puede ser calificado en 5 áreas. Todo lo conocido. Todo lo conocido. Entonces, esas 5 áreas son el tiempo,
el movimiento, la fuerza, el espacio y la materia. En esos 5 puntos, todo lo conocido por el hombre puede caer y calificar ahí. Entonces, para la época fue un descubrimiento importante y él fue reconocido como un buen científico y un buen hallazgo, un buen descubrimiento. El punto es que así comienza la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 1. Eso es lo que... ¿Quién lo puede leer? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué es? Tiempo. Creó es... En el principio es tiempo. Creó viene siendo movimiento. Dios viene siendo fuerza. Los cielos vienen siendo espacio y la tierra viene siendo materia. Entonces, aquel descubrimiento tan importante había que ir a la Biblia y ahí está. Por eso la Escritura dice que a sus pequeñitos les da sabiduría, les da conocimiento y avergüenza a los sabios de este mundo, a los fuertes de este mundo, con sus hijos, con su pueblo. Entonces, ese es uno de los descubrimientos. Hay otro más. En Isaías 40, 22. Dice que la tierra es esférica, que la tierra es redonda. Recuerdo que aquel conflicto lo tenían aquellos que pensaban y entendían que la tierra no podía ser plana, podía ser redonda. O cúpula. Y claro, Puede ser una cúpula, ¿no? se reconoce bastante aquel episodio de Cristóbal Colón con los reyes de España, y ellos eran reyes católicos, y ellos nunca cargaron la Biblia. Ellos decían, no, la tierra es plana, o sea, ¿cómo vaya a ir a meterte allá? Y él decía, no, si hay algo más allá, ¿cómo si no voy a llegar allá y me voy a caer? O sea, yo quiero navegar, decía Cristóbal Colón. Y claro, ¿qué dice Isaías 40, 22? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Sí. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Bien. Entonces, yo ya no estaba diciendo la forma de la tierra. Eso estaba hablando de cientos de años atrás. El profeta Isaías. Ahora, Job capítulo 38, verso 24. La luz puede dividirse. ¿Job cuánto, perdón? Sí, Job capítulo 38, verso 24. Isaac Newton lo comprobó siglos atrás. En la Biblia estaba registrado cientos de años antes. ¿Quién lo tiene ese? Job 38, 24. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Por qué camino se reparte la luz? Mira, hay un camino que se reparte la luz. Sí. Entonces, sí, es Job 38, 24. Sí, él descubrió, Isaac Newton descubrió que la luz se podía dividir, o sea, de una luz blanca podía dividir luces de colores, que la luz se podía dividir. Tiene una palabra esa, una palabra que se llama, que otro día estuve en ello, reflexión del arcoíris. ¿Sí? Sí, pero tiene una ¿Ah? Sí, pues también Sí. ese efecto arcoíris, que son un color de luz, Sí, bueno. a través de un prisma, que en este caso viene siendo el agua. El Las agua. gotitas de agua. Claro. Gotitas de agua hacen visualizar muchos colores. Sí. Ya, ahí Ya nosotros los que vemos son los principales nomás, pero hay muchos más.
Y eso ya estaba en la escritura. Claro. Y se cree, o sea, según los eruditos de la escritura, los eruditos que estudian la palabra y todo lo que tienen que ver con la historia, con las fechas, muchos han llegado a la conclusión de que uno de los libros más antiguos de la Biblia vendría siendo el libro de Job. Y no así Génesis. Hay algunos que lo clasifican antes que Génesis. Producto de las vivencias, producto de las características, estaría en la época patriarcal, por allá por la época de Abraham. Sí. Entonces hay algunos maestros de la escritura que lo clasifican antes. Bueno, la Biblia no tiene un orden cronológico. El libro de Job. Tenemos también, la humanidad viene de una sola línea sanguínea. Génesis capítulo 5, verso 1. Estudios hechos en 1995 sobre los cromosomas y en 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojan datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. Y eso fue en 1995. Y la escritura ya lo decía. Ya está en la Biblia. Dios ya lo había dicho. Dios nos lleva a la delantera en todo. Y en el colegio nos enseñaban que veníamos del mundo. Bueno, eso es... Antes de Cristo. No, que nos traía la cigüeña. Es el mito. O Sí, el pollo. ¿Ah? O nos dejaban. Esperábamos la cigüeña. Claro, eso es... sí. De hecho, hacían mono animado. Ella viene del mono. Pero si el papá le decía mono, Pacheco. El mono Pacheco le decía. Es verdad, mi Dios. De hecho, yo escuché una ¿Te amiga que acuerdas del decía mono que Pacheco? Albert Einstein Sí. también había descubierto el tema de que existía una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión. Que ahí sería la parte espiritual. Sí. No sé si habla de una ¿Qué parte origen mágica, tenía? pero ahí Einstein estaba era la parte judío. espiritual. ¿Quién Albert Einstein. Sí, judío? Sí. Y ella habla de que hay una otra dimensión, o sea, la cuarta dimensión. El problema de toda esta gente pensante es que llegan a un límite y no lo pueden nunca pasar, porque Dios se los trazó así. Porque es imposible para el hombre conocer al hombre a Dios en forma intelectual. No se puede, porque Dios es un ser infinito, más nosotros somos finitos. La única forma de conocer a Dios es a través del Espíritu, y eso lo concede Dios. Por eso son benditos. Benditos aquellos que Dios les concede conocerle. Son benditos. O sea, si tú y yo estamos aquí es porque Él ha tenido misericordia y gracia de nosotros. Imagínate esa gente científico que tiene una capacidad grande intelectual, pero no pueden conocer a Dios. Están muertos espiritualmente, en delito y en pecado. Entonces, gracias a Dios por tener Es misericordia. más, esos científicos siempre han querido descubrir de que hay otra vida y quieren procrear otra vida en otra planeta para tirar abajo lo que dice la Biblia cuando dice que hay otra vida, pero esa vida solamente Dios la tiene, la vida eterna. Entonces los hombres inventan y crean esto de decir que en el Marte hay vida. Aquí hay vida, eso de la vida eterna. Claro. Y es sumamente peligroso. De hecho, claro, hay científicos hoy que están trabajando para ello. Sí. Quieren darle inmortalidad al ser humano. Exacto. Pero le quieren a través de la vía científica. No es que el hombre va a vivir para siempre, pero sí quieren entregarle las condiciones para que el hombre extienda sus días. Y a través de la ciencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué han hecho los hombres? Sí, han llegado casi al descubrimiento del ser humano perfecto, pero no. Dios no lo ha querido, y no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque han fallado y se le han producido monstruosidades, monstruos. Entonces, por eso nunca ha llegado a ser el hombre, claro. Y mientras no consigan el eslabón perdido
que lo andan buscando desde que el mundo es Sí, mundo, sí, sí. menos van a conseguir llegar a... Claro, hacer un hombre perfecto. No solo- Imagínate que cuando Pero clonaron tenemos- a la oveja, Sí. a la Dolly, A la doble. Claro. Que la clonaron nueva, pero ya era vieja. Claro. Claro. sí, es que en el fondo es como la Torre de Babel. Sí, ¿Ustedes conocen la exactamente. historia de la Torre de Sí. Babel? Sí. Ya. Hay dos cosas. Tenemos la historia de la Torre de Babel y, por ejemplo, tenemos la historia del Pentecostés. ¿Cierto? Hay dos cosas parecidas. Ambos se pusieron de acuerdo para. En el Antiguo Testamento, los de la Torre de Babel se pusieron de acuerdo para llegar al lugar alto y hacerse un nombre. Sí. ¿Ya? Y hacerse un nombre y estar y llegar allá al Altísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios sabe que cuando los seres humanos se ponen de acuerdo, cuando tú te pones de acuerdo puedes alcanzar cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió y los confundió. ¿Ya? Entonces, cuando uno se juntan para hacer algo que no es la voluntad de Dios, Dios desciende y confunde. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene ya establecido que lo que se va a cumplir en su voluntad son sus propósitos. Entonces, la otra parte se juntaron, se reunieron, pero bajo la palabra del Señor, porque Dios le había dicho, reúnanse, júntense, porque voy a enviar el Espíritu Santo. Ellos se reunieron y cuando vino el tiempo de la promesa, se cumplió, fue prosperado. Por eso toda esta gente, todos estos científicos que quieren alcanzar cosas, hacer logros, pero estar por encima y pasar las vallas Claro. de la moral, de la ética, entonces Dios les pone atajo y son confundidos. Claro, lo que el hombre, en Torre Babel, el hombre querían hacer algo para glorificarse ellos mismos, gloriar, pero en el Pentecostés fue para darle la gloria a Dios, por eso vino el Espíritu Santo. Entonces el hombre cuando quiere edificar algo que viene de tu orgullo, de tu soberbia, Dios lo tira abajo. Sí. Pero cuando viene algo de Dios, del Espíritu Santo, esto es edificado. Ella es soberana. Sí. Estamos ahí. Tenemos- alineados. La última, las profecías. El último argumento externo son las profecías. Bueno, dentro de la Escritura tenemos profecías con respecto a ciudades, con respecto a naciones, y una de las más importantes es con respecto al Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea, es impresionante cómo las Escrituras, a través de la historia, Dios usó a hombres para traer palabras con respecto, por ejemplo, al nacimiento, dónde sería el lugar, las condiciones, quién vendría a pagar el precio del pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Profecías que se han cumplido, profecías que están en cumplimiento y profecías que han de cumplirse. Por ejemplo, hay más de 200 profecías con respecto al Mesías. Sería imposible que un hombre dijera, yo soy el Mesías. Tendría que cargar con más de 200 profecías encima, y eso es imposible. El único capaz de cumplir aquellas profecías era uno, el Hijo de Dios, el Mesías, que ya vino como siervo, pero volverá nuevamente como el Rey de Gloria, a establecer su reino. Amén. Entonces, las profecías bíblicas con respecto a Cristo hay más de 200. Hay más de 200. Jesús dijo en Mateo 26:56. Aquí voy a leer esta versión. Es Mateo capítulo 26, verso 56. Ahí si alguien lo tiene lo puede leer. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Cierto? Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Eso era ya a punto de cuando iba a ser entregado. ¿Cierto? Sí. Entonces, a ver,
Dentro de esta clase, dentro de estas clases que hemos tenido con respecto a la doctrina de la Escritura, donde hemos visto que la palabra de Dios es veraz, ¿cierto? Que también es inspirada por Dios, ¿cierto? Que también el Espíritu Santo condujo la revelación, condujo la inspiración y la iluminación de las Escrituras, ¿cierto? Tenemos también la inerrancia, tenemos los argumentos externos e internos. Tenemos bastantes argumentos con respecto a la veracidad y también a la autoridad de las Escrituras. Entonces, ante aquello, nosotros, que por gracia y misericordia hemos sido llamados por Dios para seguir a Cristo como nuestro Salvador y Señor y creer en Él y confiar en Él, ¿cuál debiera ser nuestra posición ante la Escritura? Ya no es cualquier libro, no es cualquier libro, no es como leer el diario o leer un libro de cualquier autor. Tiene una relevancia mayor y tiene una connotación mayor. Hay algunos textos que no sé si los podemos leer. Bueno, espera ahí. Es buena, sí. Tengo Juan capítulo 6, verso 68 al 69. Si alguien lo puede buscar. ¿Lo puede buscar? Juan capítulo 6, del verso 68 al 69. Tengo también Primera de Juan capítulo 2, verso 5. Primera de Juan, ¿cuánto? Primera de Juan capítulo 2, verso 5. Tengo también Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Primera de Juan 2, 5. Segunda de Timoteo. Es, ¿Lo leo nomás? sí, es. Juan capítulo 6, del verso 68 al 69. Tenemos Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Job, capítulo 23, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Esdras, capítulo 7, verso 10. Salmo, capítulo 119, verso 97. Y por último, Judas, verso 3. Tiene un puro capítulo Judas. Judas, versículo. Ya, ¿quién va a buscar Juan 6, 68 al 69? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? ¿Usted, mi hermano? ¿Y quién tiene Primera de Juan 2, 5? Yo. Ya. Segunda de Timoteo 4, 2. Job 23, 12. Yo lo voy a buscar ese. Primera de Timoteo 6, 26. Eso lo busco yo. Ya. Esdras 7, 10. Alguien que lo pueda buscar. Panamá, ¿lo puede buscar usted? Esdras 7, 10. El Salmo 119, verso 97. Busca el Salmo, Juanito. ¿Ah? Busca el Salmo. ¿Lo busca el Salmo? 119. Salmo. ¿Qué tal con yo? Ah, lea usted Job. Ya, usted lo lee ¿Dónde después. está este? Debe de ser Job 23, Hay que 12. revisar. Job 23. Ahí está, 23, 12. Después yo le digo otro. Ya. Y el Salmo, Salmo 119, verso 97. Judas, versículo 3. Ya. Ya, yo voy a leer el Salmo después. Ya, a mí también. Ya, entonces el primero es Juan 6, 68 y 69, que quiere decir. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Dios, el Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creer las Escrituras. Creer.
tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído, dijo Pedro, ¿cierto? Ya. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aguardado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿cierto? Obedecer las Escrituras. 2 Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, predicar la Escritura. Job 23:12, mi hermano. Ya, a ver, no, préstame el testimonio, por favor. Mire que Con la ayuda, con la ayuda. tengo como hambre leer un... Sí, acuérdense, ese era, aquí arriba, ahí está. Entonces, Job 23:12. Ya dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Ok, o sea, honrar la palabra, darle el valor que tiene, Gracias. ¿cierto? 1 Timoteo 6:20. ¿Quién la tiene esa? Yo. Léala, hermano Dice, Francisco. oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, o sea, la Escritura nos dice ahí que debemos guardarla, guardar la Escritura, guardar la palabra en nuestros corazones. Esdras 7:10. Amén. Dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Amén. Estudiarla. Debemos estudiar la Escritura. Salmo 119, verso 97. Yo lo tengo. Dice la palabra del Señor, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amarla, ¿cierto? Amar la Escritura. Y por último, Judas, verso 3. ¿Alguien lo tendrá? Acá. Es un capítulo, ¿no? Claro, mi Por la hermano. gran solicitud que tenías de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contestáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer por la palabra? ¿Qué debemos hacer? Exhortando. Estudiarla, ponerla No, por obra. debemos contender por ella, pelear por ella. No quiere decir que nos vamos a agarrar a combo con la gente, con la palabra, o vamos a agarrar la Biblia y le vamos a pegar. No, lo que vamos a hacer es contender por la verdad. Contender por la verdad. O sea, cuando se está, por ejemplo, poniendo por encima la mentira y nosotros entendemos cuál es la verdad, nosotros contendemos por esa verdad. O sea, nosotros mantenemos nuestra posición con respecto a la verdad y también damos argumentos de la verdad. ¿Por qué? Porque por gracia y por misericordia Dios puede sacar del error a las personas. Y además la palabra de Dios derriba argumentos erróneos del enemigo. Ok. Bueno, ya este es el cierre de la doctrina de la bibliología. Para cerrar, me gustaría tocar un tema cortito, que es práctico mayormente. Yo el otro día me di cuenta, cuando estuvimos en la clase de los matrimonios, y me acuerdo que el pastor Edwin hizo una pregunta y muchos se quedaron callados, y yo estaba ahí presente. Él hizo una pregunta con respecto a los libros de la Escritura. Y yo no sé si porque no quisieron contestar, porque los pilló así de sorpresa, quedaron cortos, o simplemente no sabían. Y son preguntas básicas de la Escritura. Por ejemplo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Perfecto. ¿En cuántos están divididos? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Antiguo Testamento cuánto? 39. 39. Sí. Antiguo Testamento son 39 y
El Nuevo Testamento, 27. 27. Ok. Tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, son Génesis. 5 grupos, creo, si no. Sí, creo que sí. Son 5 grupos. El primero es Génesis. el Pentateuco. Pentateuco. Génesis. ¿Ok? Eso no. Y que son 5 libros, ¿cierto? El segundo es Historia. los libros De los profetas. históricos. Sí. Y esos son Primera, segunda. Son 12. Son 12 libros. Sí, 12. Luego tenemos los libros De sabiduría. de sabiduría. Sabiduría Creo que eran 2. y poéticos. No, los poéticos eran 2. La sabiduría, algunos los juntan y dicen ya, son 5 en total. 5 y 5. Y algunos los dividen. Aquí tenemos los poéticos, tenemos los salmos y el cantar de los cantares. Y la sabiduría, Job, Eclesiastés y Proverbios. O sea, en total hacen 5. Tenemos también los profetas. Los profetas mayores, menores. Profetas mayores. ¿Cuántos son de los profetas mayores? ¿Se acuerdan? 3. Isaías, Ezequiel, Profetas Jeremías. mayores, Sí, pero son, en total, a ver. son Isaías, Ezequiel, 5. Jeremías 5. Son 5. o ¿Quién es? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel, no, Jeremías, Lamentaciones y Daniel. Aquí tenemos 5. Y por último, los profetas menores, que vienen siendo 12. En total hacemos Ageo, 39. Nahum, ¿Ok? Y bueno, el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, ¿cierto? ¿Cuántos son los evangelios? 4. Bien, 4. Lucas, Mateo, Juan, Marcos. Ok, 4. Y tenemos los libros históricos. ¿Cuántos son? Libro histórico, la carta paulina. No, pues son cartas paulinas. Paulina. Y Ya, los hechos. el libro histórico. Ah, los históricos son. Es uno solo. Los Los hechos. hechos. Sí, los hechos. Hizo una pregunta así, engañosa. No, es que- ¿Cuántos son? Uno solo. Es uno solo. El libro de los hechos. Sí, los hechos. ¿Sí? Y luego tenemos las cartas Paulina, que son paulinas. ¿Ya? Los hermanos, Son 13 las cartas paulinas. Los profetas mayores. 13. Y tenemos las cartas generales también, Y los profetas menores usan una o dos líneas. que son 8. Y por último el Apocalipsis. El Apocalipsis. ¿Ya? A eso hace la suma de 27. La revelación. Y eso, hermano, es como, tenemos que saber porque es básico. Si nosotros somos cristianos y esto estamos relacionados con esto, de por vida, hermano, de por vida, con la palabra del Señor. ¿Ah? Ahí dormir al lado de Él. O sea, todos sacaron uno ese día. Pero necesitamos saber, necesitamos conocer nuestra Biblia. Y si nosotros no la entendemos, pidámosle a Dios en oración. Que son tan. Pidámosle a Dios. Muchas veces le pedimos tantas cosas a Dios. Le pedimos por nuestra familia, le pedimos por nuestro trabajo, le pedimos por distintas cosas. Pero esto es lo esencial. Aquí Dios nos revela lo que Él nos ha concedido, las bendiciones espirituales que Él nos ha dado, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él nos concedió. Si nosotros conocemos aquello, nos hacemos fuertes en el Señor. Vamos a llevar a humillarnos más aún y Cristo será formado en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, que le conozcamos a Él y seamos formados. Mi hermana Mari, ore al Señor, porque nos vamos a
Ya que se puso de pie. Ya que se puso de pie. Ora, Señor, despídanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios mío, por todo lo que usted nos ha enseñado a través de tu siervo Mauricio, de tu siervo Osvaldo, Señor. Siempre úsalo, Señor, como un canal de bendición para aquellos, Señor, que estamos aprendiendo de tu escritura. Señor, queremos que siempre usted nos esté revelando su palabra para ser, Señor, digno de recibir, Señor, por gracia, Señor, a través de su palabra, aprender todo lo que usted nos quiere enseñar. Señor, te glorificamos, te honramos. Queremos, Señor, pedirte en esta hora que rogamos que usted acompañe a tu siervo Mauricio de regreso a casa, Señor, y así también a cada uno de nosotros, Señor, usted nos regrese a nuestra casa, Señor, y contento y alegre por todo lo que usted nos ha dado, Señor, en este día, este maná tan rico que viene del cielo, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, Señor.